Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo hallar el mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Y recordemos que cuando me refiero a expresiones algebraicas, significa que podemos hallar el mínimo común múltiplo entre monomios o entre expresiones algebraicas que sean polinomios de dos o más términos. Entonces, iniciemos hallando el mínimo común múltiplo de monomios con un ejemplo. Para este ejemplo, entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo entre 6x a la 3 y 4x a la 5z. En un video anterior expliqué cómo debíamos hallar el máximo común divisor. Ahorita con el mínimo común múltiplo vamos a mirar qué procedimiento hay que hacer. Lo que hay que hacer en primer caso, cuando se trata de monomios, es hallar el mínimo común múltiplo de los coeficientes de la parte numérica. Es decir, que entonces aquí debemos tomar el 6 y el 4, descomponerlos para hallar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se halla el mínimo común múltiplo? Muy sencillo. Descomponemos por divisores comunes y no comunes, tanto comunes como no comunes, hasta que los dos números queden en 1. Es decir, que les puedo sacar mitad, aquí da 3, aquí da 2. Otra vez puedo dividir por 2, que aquí daría 1. El 3 no se puede dividir por 2, dejamos el 3. Y luego divido por 3 y este ya queda en 1. Recuerden que la idea es descomponer hasta que ambos o todos los números que esté usando para hallar el mínimo común múltiplo terminen en 1. Recuerden hacerlo en orden, es mi consejo para que no se equivoquen. Primero inicien por 2, luego por 3, luego por 5, luego por 7 y así por todos los números primos. Entonces multiplicamos acá 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Entonces el mínimo común múltiplo hasta el momento es 12. Falta verificar la parte literal. Para la parte literal entonces debo tomar las letras tanto comunes como no comunes. Todas las variables, comunes y no comunes, con el mayor exponente que se encuentren en las expresiones. Con el mayor exponente. Bien, entonces, mirando acá, tenemos x a la 3 y x a la 5 y una z. Las variables que están ahí son x y y, perdón, x y z, y el mayor exponente de x es 5 y la z, el mayor exponente es 1. Este es entonces el mínimo común múltiplo de esas dos monomios, de esas dos expresiones, 12x a la 5, z. Siempre tomamos para las variables el mayor exponente que encontremos en las expresiones. Y además, recuerden, debemos tomar todas las variables, tanto comunes como no comunes, es decir, que se encuentren repetidas o que no se encuentren repetidas. Miremos otros ejemplos. Hallemos ahora el mínimo común múltiplo de las expresiones 3m a la 5, n a la 3, la otra es 7m a la 3, n a la 4, y el otro monomio es 14m a la 2, n a la 6. Tengo estos tres monomios para hallarles el mínimo común múltiplo. De acuerdo a lo que acabamos de ver, lo primero que hay que hacer entonces es tomar los números para descomponerlos y hallar el mínimo común múltiplo de ellos. Es decir, de 3, de 7 y de 14. Recuerden mi consejo, siempre empiecen en orden por 2, por 3, por 5 y así sucesivamente hasta que los hayan descompuesto todos. De estos números se puede dividir por 2, el 3 no, el 7 no, pero el 14 sí, da 7. Ya ninguno se puede por 2, ahora por 3, este da 1, 7 no se puede por 3.
y dividiendo por 7, aquí da 1 y aquí da 1. He terminado de descomponer, multiplico ahora 2 por 3, 6 y 6 por 7, 42. Entonces el mínimo común múltiplo de esas expresiones es 42 y para las variables tenemos m y n. No vamos a fijarnos si están o no comunes en los tres. Solo buscamos el mayor exponente de cada una de las variables. El mayor exponente de m es m a la 5. El mayor exponente de n es n a la 6. Y con eso ya tengo el mínimo común múltiplo. Realicemos otro ejemplo. Ahora vamos a hallar el mínimo común múltiplo de las expresiones 9x a la 3y. El otro monomio es 24x y a la 4. Y el otro monomio es 30x y z a la 2. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer cuando se trata de monomios. Tomamos el 9, el 24 y el 30 y empezamos a descomponer. Se pueden dividir algunos por 2, el 9 no, pero el 24 sí me da 12 y el 30 también me da 15. Aún se puede dividir por 2, 9 no, pero el 12 sí me da 6 y el 15 tampoco. Ya no se puede, así, perdón, ahora aún se puede dividir por 2, aquí no. Aquí me da 3, este no se puede. Ahora divido por 3. El resultado de dividir por 3, el 9 dividido en 3 me da 3. El 3 dividido en 3 me da 1. Y el 15 dividido en 3 me da 5. Todavía puedo seguir dividiendo por 3. Aquí me da 1. El 5 no se puede dividir por 3. Y por último, dividiendo por 5, me da 1. Ese es el mínimo común múltiplo. Tuve que continuar acá por situación de espacio. Entonces ahora debo multiplicar todo esto. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24, 24 por 3, 72, 72 por 5, 360. Entonces el mínimo común múltiplo es 360. Y para las variables debo tomar las letras que se encuentren allí con el mayor exponente. Es decir, está la x, el mayor exponente de x es 3. También hay y, el mayor exponente de la y es 4. Y está la z, también hay una z, no importa si es común o no común, su mayor exponente es 2. Y con esto he terminado de hallar el mínimo común múltiplo de estas expresiones. Miremos ahora un ejemplo de cómo se halla con polinomios. Bien, para hallar el mínimo común múltiplo de expresiones que sean polinomios, lo que debemos hacer siempre es, en primer lugar, factorizar las expresiones que se puedan factorizar. Debe estar completamente factorizado. Eso significa que si una vez haya factorizado lo que haya quedado, se puede seguir factorizando. Hay que seguirlo factorizando hasta que no se pueda ninguna de sus factores se pueda seguir factorizando. Miremoslo entonces con un ejemplo, cómo se realiza. En nuestro ejemplo vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 3xm más 3x. Y la otra expresión va a ser m a la 2 menos m menos 2. Tengo estas dos expresiones. La primera es un binomio, tiene dos términos. Y la otra es un trinomio, tiene tres términos. Debo factorizarlas. Lo primero que hay que hacer es factorizarlas. Bueno, entonces voy a tomar la primera expresión, 3xm más 3x. Se puede factorizar por factor común. Tienen en común 3x.
Dentro del paréntesis quedaría 1m más 1. 3 dividido en 3 da 1. Ya he factorizado lo que quedó dentro del paréntesis y la expresión de afuera no se puede factorizar más. He terminado con ella. Pasemos a la otra expresión, que es m a la 2 menos m menos 2. Esto es un trinomio de la forma que se factoriza en dos paréntesis. Aquí agregamos m, primer signo menos y luego la ley de los signos da más, multiplicados dos números que me den 2 y restados de 1 sería el 2 y el 1. Bien, ya he factorizado y las expresiones que quedaron allí no se pueden factorizar más. Tengo este resultado y este resultado. Con esos dos resultados debo determinar cuál es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se hace? Entonces, debo, en primer lugar, si tengo números afuera, hallar el mínimo común múltiplo de los coeficientes que haya por fuera de los paréntesis. También tomar las variables, todas las que hayan por fuera de los paréntesis, comunes y no comunes, todas, con el mayor exponente. Y por último, los factores que estén en paréntesis también se toman todos con el mayor exponente. Es decir, que si alguno de esos paréntesis tiene exponente, pues lo tomaré con el mayor exponente que tenga. De esa forma, entonces, teniendo en cuenta los dos resultados que tuve después de factorizar este y este, entonces empezamos a seleccionar primero, pues los coeficientes que hayan por fuera del paréntesis. Hay un 3 nomás. Si hubiera otro número, hallaría el mínimo común múltiplo entre ellos. Si no, entonces solamente el 3. Luego, las variables que hay por fuera de los paréntesis, solamente está la x, esta x. La tomamos, la dejamos dentro del mínimo común múltiplo, recordemos con el mayor exponente. En este caso el mayor es x, así normalita como está ahí. Y luego los paréntesis, ya los productos, los factores, perdón, que están dentro de paréntesis, tomo todos, los que sean comunes y los que no sean comunes, los que estén repetidos y los que no estén repetidos. O sea que debo tomar m más 1 y también m menos 2. Son los dos que están. M más 1 está repetido, solo hay necesidad de escribirlo una vez. Ninguno tiene exponente, pero si lo tuviera, lo escribiría con el mayor exponente que encontrar allí. Y entonces este es el mínimo común múltiplo de esas dos expresiones. 3x, m más 1, m menos 2. Y así hallamos el mínimo común múltiplo de polinomios. Realicemos otro ejemplo. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo de las expresiones x a la 2 menos 9, que es un binomio, x a la 3 menos 7, perdón, menos 27, que es otro binomio, y por último, 2x más 6, que es otro binomio. Tengo que hallar el mínimo común múltiplo entre estas tres expresiones, entonces ya sabemos que lo primero que se hace es factorizar. Tomo la primera expresión, que es x a la 2 menos 9, la voy a factorizar, es una diferencia de cuadrados, se sacan las raíces cuadradas, se escriben en dos paréntesis, uno con más y otro con menos. Lo que quedó dentro de los paréntesis ya no se puede factorizar más. Esta es la primera respuesta que tengo para determinar el mínimo común múltiplo. La otra expresión que debo factorizar es x a la 3 menos 27. Esto es una diferencia de cubos. En un paréntesis escribimos las raíces cúbicas y en el otro hacemos las tres operaciones, que son la primera raíz al cuadrado más la primera raíz por la segunda más la segunda al cuadrado. Ya lo que quedó dentro del paréntesis no se puede factorizar más. Esta es la segunda respuesta que tenemos para hallar el mínimo común múltiplo. Y nuestra tercera expresión es 2x más 6,
que también se puede factorizar por factor común. Tienen en común el 2. Dentro del paréntesis al dividir queda x más 3. Y lo que quedó ya no se puede factorizar más. Esta es nuestra tercera respuesta para determinar el mínimo común múltiplo. Ya con esto, después de haberlo factorizado, entonces podemos determinar cuál es el mínimo común múltiplo de estos polinomios, siguiendo el procedimiento que escribí ahora. Primero lo que está por fuera de los paréntesis, coeficientes. Si hay un coeficiente, hay un 2, se encuentra acá. No hay más. Entonces, en el mínimo común múltiplo dejamos el 2. Variables por fuera de los paréntesis no hay, ni acá, ni acá, ni acá. Es decir, que aquí no vamos a escribir variables. Y de los paréntesis tomamos todos los que sean comunes, los que sean no comunes, y los escribimos en nuestro mínimo común múltiplo. Es decir, que en el mínimo común múltiplo va a quedar x más 3, que es uno de los paréntesis. Otro de los paréntesis es x menos 3. Y otro de los paréntesis es x a la 2 más 3x más 9. Es decir, que el mínimo común múltiplo de estas tres expresiones es 2x más 3, x menos 3 y x a la 2 más 3x más 9. Y con eso ya hemos determinado el mínimo común múltiplo de estos polinomios. Realicemos un último ejemplo. Para nuestro último ejemplo vamos a hallar el mínimo común múltiplo de las expresiones a la 4 menos 13a a la 2 más 36. Y la otra expresión es a la 4b más 5a a la 3b más 6a a la 2b. Bien, entonces ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Primero vamos a factorizar. Tomo la primera expresión, que es a a la 4 menos 13a a la 2 más 36 y la factorizo. Se puede factorizar por un trinomio de la forma que se factoriza en dos paréntesis. En ambos ponemos a la 2. El primer signo es menos, luego la ley de los signos. Menos y más da menos. Dos números que multiplicados den 36 y sumados den 13 sería 9 y 4. 9 por 4, 36 y 9 más 4, 13. He terminado de factorizar, pero nos podemos dar cuenta que estas expresiones que quedaron en estos paréntesis se pueden seguir factorizando por diferencia de cuadrados, así que debo seguir factorizando. Es decir, que ahora tenemos una diferencia de cuadrados que se factoriza en dos paréntesis con las raíces cuadradas, uno con más y otro con menos. La otra también es una diferencia de cuadrados, también dos paréntesis, las dos raíces cuadradas, una con más y otra con menos. Lo que quedó en los paréntesis ya no se puede factorizar más, es decir, que esta es la primera respuesta que tengo para el mínimo común múltiplo que debo hallar. Ahora factoricemos la segunda expresión. La segunda expresión es a la 4b más 5a a la 3b más 6a a la 2b. Inicialmente esto lo podemos factorizar por factor común. Que tienen en común la a la 2 y la b. Dentro del paréntesis quedaríamos entonces con a la 2 más 5a más 6. Y si nos damos cuenta, lo que quedó dentro del paréntesis es un trinomio de la forma que se puede seguir factorizando, así que debemos continuar nuestra factorización. Lo que teníamos por fuera del paréntesis lo dejamos igual, y al factorizar ese trinomio tendríamos dos paréntesis, en ambos vamos a tener a, primer signo más, ley de signos me da más, dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 5, 3 y 2, 3 por 2, 6, 3 más 2, 5. Lo que quedó ya no se puede factorizar más, así que este es la segunda respuesta que tengo para hallar el mínimo común múltiplo. Analizando esas dos respuestas, entonces vamos a determinar que el mínimo común múltiplo es
por fuera de los paréntesis, aquí no quedó nada, pero aquí sí tenemos dos variables. No hay coeficientes en nuestro mínimo común múltiplo, entonces no van a haber coeficientes, pero sí dos variables por fuera que son la a la 2 y la b. Y luego mirando los factores que quedaron entre paréntesis, todos estos factores deben aparecer todos, tanto los que sean comunes como los que no sean comunes. Es decir, que nuestro mínimo común múltiplo debe tener a más 3 y a menos 3. No importa que el a más 3 esté repetido en ambos, aquí y acá. Si alguno tuviera exponente, le pondría el máximo exponente que tuviera. Y también debe tener a más 2 y a menos 2, que son los otros dos paréntesis, los otros dos factores que aparecen ahí en paréntesis. Todo ese es nuestro mínimo común múltiplo y con esto ya he terminado de resolver nuestra operación. Bien, mis pupilos, eso es todo. Espero que les haya gustado. Ya estamos listos para realizar operaciones con fracciones algebraicas y resolver problemas, pero eso lo dejaremos para un próximo video. Les dejo los links para que se suscriban a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook en la descripción del video. No olviden darle like, suscribirse. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.